atacó a una guarnición de los filisteos. Filisteos era otro pueblo también que se oponía a los hebreos, enemigo de los hebreos, que estaban en la zona donde hoy actualmente está la Franja de Gaza. Así que la Franja de Gaza fue en un principio ocupada por los filisteos, por este pueblo que se oponía al pueblo de Israel. De hecho, la ciudad de Gaza, que todavía está, por eso se llama la Franja de Gaza, se llamaba así originalmente. Así que ahí, en esa zona, era donde estaban los filisteos, pero además hacían incursiones sobre Canaán, hacían incursiones sobre Israel, porque ellos querían apoderarse y subyugar a los hebreos. Así que habían colocado en diferentes partes pequeñas fortalezas. Y este es el caso de la guarnición en una fortaleza que Jonatán derribó. Dicen los estudiosos que según las palabras originales del hebreo, lo que en realidad hizo Jonatán, además de ir en contra de la fortaleza y matar a los filisteos que estaban en ese lugar, fue derribar un estandarte o una bandera que estaba flameando en ese lugar. Claro, porque Jonatán era un hombre, si bien era hijo de Saúl, tenía características y un espíritu diferente. Era muy valiente, eso sí, probablemente lo había heredado de su padre, era muy valiente. Pero además, a esa valentía se le añadía una profunda fe en Dios. Era un hombre que amaba a Dios, era patriota, amaba a su país, era leal, era fiel. Lo leal lo podemos ver porque su amistad con David, aún luego más adelante en la historia, Saúl trata de matar a David, y Jonatán, que era el hijo de Saúl, sin embargo, lo defiende aún a riesgo de perder la vida. Así que su lealtad, su valentía, su patriotismo, su abnegación lo diferenciaban mucho de su padre. Por eso es que Jonatán, cuando vio ese estandarte seguramente en esa fortaleza, no lo soportó, porque además era un territorio de la tribu de Benjamín, a la cual ellos pertenecían, porque Saúl y Jonatán eran originarios de la tribu de Benjamín. Así que en ese lugar, en el lugar de su tierra, ese estandarte que significaba la supremacía de los filisteos, no lo soportó. Y los filisteos, dice, lo oyeron los filisteos. Claro, porque como era una guarnición seguramente pequeña, en realidad eso se corrió rápidamente y lo que ocurrió no era que hubiera sido una derrota tan grande, es que era una afrenta. Los filisteos fueron heridos en su orgullo. No iban a soportar que los hebreos, que unos pocos hebreos, derrotaran a una de sus guarniciones y a una fortaleza que ellos habían colocado en ese lugar. Así que los hebreos a partir de ahí supieron que los filisteos comenzaban a estar en pie de guerra. Sabían que esto iba a provocar una guerra. Así que dice que Saúl tomó al pueblo y lo llevó a Gilgal. ¿Por qué a Gilgal? ¿Por qué a esa zona? Porque si vamos al capítulo 10, lo tenemos, vale, ahí. Un tiempo antes, Samuel el profeta le había dicho a Saúl, entre algunas instrucciones que le había dado, le había dicho: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hacía un tiempo, Samuel le había dado esta orden de parte de Dios a Saúl. Así que Saúl,
ante esta guerra inminente, fue a Gilgal, seguramente recordando esta orden de Samuel y esperando al profeta durante 7 días. Pasó 1, pasó 2, pasaron 3 días y Samuel no aparecía. 4, 5, 6 y Samuel no llegaba todavía. Pero Samuel le había dicho que esperara durante 7 días para hacer un holocausto, es decir, un sacrificio para pedir el favor de Dios para esa guerra, para que Dios estuviera con ellos y los acompañara y pudieran salir vencedores. 7 días le había dicho el profeta. Pero Saúl al 7º ya estaba un poquito nervioso. Y tan nervioso estaba que no esperó al profeta. Y él mismo ofreció el sacrificio. Pero ¿qué pasaba? Un sacrificio, un holocausto, no podía ser ofrecido más que por un sacerdote o por un profeta. Aunque fuera rey, él no podía ofrecer un holocausto. Dios lo había instituido de esta manera y no podía ser. Sin embargo, él se precipitó y ofreció el holocausto. Al rato llegó Samuel. Samuel le había dicho 7 días. ¿Por qué la tardanza de Samuel? No lo sabemos, pero probablemente fuera para probar el carácter de Saúl y su obediencia. Y evidentemente no pasó la prueba. Se precipitó. Entonces, cuando llegó Samuel le dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cómo no me esperaste? Te dije 7 días. ¿Cómo vas a ofrecer un holocausto cuando no podés ofrecer un holocausto, aunque seas rey? Y miren lo que Saúl le dice. Y Saúl respondió, estoy en el 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y escuchen, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Pobrecito, se esforzó para desobedecer a Dios. Claro, es verdad, lo que él le estaba diciendo, ¿por qué? Porque los hombres tenían miedo, porque Saúl había quedado nada más que con 600 hombres, a esa altura tenía solo 600 hombres, porque muchos habían desertado, habían pasado el Jordán y habían desertado, otros se escondían, dice la Biblia, entre las piedras, en cuevas. ¿Por qué? Porque el ejército de los filisteos era numerosísimo, mucho más grande que el del pueblo de Israel, que eran soldados preparados, pero solo 3.000. Así que desertaron, otros que se escondían. Y dice que los que quedaban iban detrás de Saúl temblando. 600 hombres temblorosos. Es verdad, las circunstancias eran esas, pero él debía haber obedecido a Dios. Su carácter estaba siendo probado, su obediencia estaba siendo probada y no pasó la prueba. Es más, hasta le echaba en cierta medida la culpa a Samuel, como diciendo, llegaste justo al filo de la hora, yo creí que no venías. Excusas. ¿Qué es una excusa? Una excusa es decir, fuera. La causa está afuera. Excusa. Cuando no nos hacemos cargo de algo. Excusas. La culpa es del otro. La culpa la tienen las circunstancias. La culpa la tiene la vida. Mirá la vida que me tocó. Excusas y excusas para no hacernos cargo de los que tenemos que hacernos cargo. ¿Qué le había pasado a Saúl?
un hombre que había sido elegido para tal alto honor, ser el primer rey de Israel y elegido por Dios. ¿Qué le había pasado? Porque Dios algo había visto en él, si no Dios no lo hubiera elegido. Saúl era un hombre valiente, dijimos, pero además tenía humildad. Cuando el profeta Samuel lo llama y lo unge como rey en secreto, estaban solamente ellos dos. Saúl, esto está unos capítulos antes, Saúl le dice, ¿por qué yo? ¿Cómo yo? Soy el más pequeño de una tribu pequeña. No merezco. ¿Por qué este honor a mí? Era humilde. De hecho, cuando Samuel lo va a presentar al pueblo, ya no en secreto, sino que ya lo quiere hacer el reconocimiento público, y lo llama, y están todas las tribus presentes, ¿y Saúl? ¿Dónde está Saúl? Lo buscaban y no estaba. Porque Saúl se había escondido, dice la Biblia, en el bagaje. Allá donde estaban todas las cosas, los equipajes, los peltrechos, todo, ahí estaba Saúl escondido. Porque tenía vergüenza, pudor, humildad, podemos decir, de ser presentado al pueblo como rey. Y luego la valentía, cuando derrota al pueblo enemigo. Y aún aquellos que se le oponían de su propio pueblo, ni siquiera les toma eso en cuenta. Así que era un hombre honorable. Dios lo había escogido por algo. ¿Qué le había pasado? ¿Qué había pasado a su corazón? Que se había endurecido. Es que Saúl se había descuidado. Dice en Eclesiastés, ¿lo tenemos? Eclesiastés 10:10. Dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Los que saben de hachar árboles, o leña al menos, saben que un hacha desafilada cuesta el doble. De hecho, yo en mi casa tengo, seguramente chicas, les pasará algo similar a alguna, cuchillos desafilados, tijeras desafiladas. Veo los cocineros en la televisión cuando hacen sus recetas y cortan y da placer. Y yo quiero hacer lo mismo y reproducirlo y no me sale exactamente igual el corte. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer más esfuerzo, porque están desafilados. Y las tijeras, lo mismo. Uno tiene que hacer más esfuerzo. ¿Por qué? Porque la herramienta no está como debe estar. A Saúl se le había desafilado el hacha y él lo había permitido. ¿Qué le había pasado? Se había descuidado. ¿No te ha pasado? Sentirte desganado, sin fuerzas, sin fe. ¿Qué me pasa? Que lo que antes me provocaba placer, servir al Señor, hoy hasta es como un peso. ¿Por qué cuando tengo que hacer algo que antes lo hacía de una manera tan alegre, con tanta alegría, con tanto gozo, hoy me cuesta el doble? Tenés la herramienta desafilada. Cuando se nos desafilan las herramientas, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para lograr los mismos resultados. Por eso Saúl golpeaba y golpeaba y golpeaba.
pero lo hacía en sus fuerzas. No tenía sabiduría, no tenía discernimiento, ya no tenía esa conexión con Dios. Él lo hacía porque quería controlar las circunstancias. Y así no se hace. Las cosas de Dios, los dones que Dios puso en tu vida, los talentos que Dios repartió en la iglesia, son herramientas. Son herramientas. Los dones son herramientas, son picos, son palas. ¿Querés usarlo en la cocina? Son cacerolas, son sartenes, son espátulas. Son herramientas para hacer el trabajo, no son galardones, no son para lucirme, son para trabajar, son para llevar el Evangelio adelante. Y cuando nos pasa que estamos decaídos, que estamos deprimidos, y con razón muchas veces, que te han pasado cosas, pero claro, te han herido, te han lastimado, has pasado dificultades, has tenido pérdidas, no alcanzaste lo que soñaste, te traicionaron, y así puedes seguir la lista y puedes seguir. ¿Y qué decir en este tiempo que nos ha tocado vivir con la pandemia? ¿Qué decir? Cuando nos tuvimos que aislar en nuestras casas, cuando ya no teníamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro compañero de oración. Y en un principio todo siguió como por inercia, ¿no? Como cuando sacamos el cambio del auto y sin embargo el auto sigue. Hay una inercia, pero llega un momento en que la inercia se termina y hay un parate. Por eso al principio de pronto estábamos bien, nos conectábamos a la hora del culto, nos mandábamos mensajes, estábamos esperando que el hermano contestara, poníamos comentarios, sabíamos que el otro estaba ahí, a veces nos sacábamos fotos, ¿recuerdan? Sacábamos fotos y nos las mandábamos todos mirando lo mismo, en el mismo tiempo, sabiendo que estábamos como iglesia unida, hasta que el hacha se fue desafilando, porque el tiempo pasó. Y el tiempo corre inexorable, ¿eh? Y aquello que antes nos producía adrenalina, ya, hoy es la hora. Bueno, escucho mientras hago. Y ya después ni escuchaba. Y ya, bueno, lo veo en la semana. Y así se fueron rompiendo los lazos que nos unían con el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto hace que no te encerrás en tu habitación para escuchar al Señor? Ese tiempo que antes gozabas y tenías placer hablándole al Señor y escuchando su voz y leyendo su palabra. ¿Cuánto hace que no te deleitas leyendo su palabra? Y quizás quedó ahí en la mesita o en la estantería y de vez en cuando pasea. Cuando vamos o venimos a la iglesia. Y a veces ni siquiera, porque como tenemos los celulares que tienen la aplicación. ¿Cuánto hace que no buscas tesoros en la palabra? ¿Cuánto hace que no la lees con hambre y con desesperación? Que no te despertás a mitad de la noche y tomas tu Biblia y la lees porque hay desesperación. ¿Cuánto hace que no afilás tu hacha? Y a lo que dice Segunda de Corintios, ¿lo tenemos? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés, cuando bajó del monte, dice la Biblia que su cara brillaba. Era el resplandor de la gloria de Dios que se le había pegado. El resplandor de Dios en la cara de Moisés. Tal era así que se tuvo que poner un velo porque la gente no lo podía mirar de frente. A eso se está refiriendo la palabra cuando dice mirando cara a cara. Cuando estás en la presencia del Señor, cuando lo buscas, cuando te deleitas en Él, lo estás mirando cara a cara. Como en un espejo ves reflejada su gloria. Y tu herramienta se va afilando y salís afiladito, afiladita, para hacer lo que tenés que hacer. Cuando Dios te habla a través de la palabra y sabes que esa voz parece que las letras salen del libro y es para vos. Y sos vos ahí, solo falta ponerle tu nombre. ¿Cómo se afila la herramienta? ¿Qué le había pasado a Saúl? Se había desafilado. Hasta el pueblo. Fíjate lo que dice ahí mismo, en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 22. ¿Lo tenemos? Yo lo voy a leer de acá. Y en toda la tierra de Israel, esto cuando estaban próximos a la guerra, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones y la tercera parte de un ciclo. O sea, era un precio excesivo para afilar sus herramientas. Y en el 22 sigue diciendo, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Cuando Saúl es ungido como rey, es aproximadamente el año 1030, aproximadamente hacia el 1030 antes de Jesucristo. Estaban saliendo de la era del bronce y entrando en la era de hierro. En la escuela te habrán enseñado, ¿no? Estaban saliendo de la era del bronce, es decir, todavía el hierro era escaso. Recién estaban descubriéndolo y comenzando a utilizarlo. Así que las naciones que estaban utilizando y que eran más adelantadas que sus vecinos en cuanto a la tecnología, que habían desarrollado tecnología para hacer armas más fuertes, más resistentes, más eficaces, estaban adelantados a sus vecinos y eso les daba una supremacía sobre ellos. ¿Por qué? Porque las armas eran mucho mejores. Y este era el caso de los filisteos. Los filisteos ya habían aprendido y desarrollado la utilización de la técnica para hacer armas y para hacer otras herramientas con hierro. Por eso dice que entre los hebreos no había herreros. ¿Por qué? Porque los filisteos de alguna manera, como ellos habían desarrollado la técnica, trataban de que entre el pueblo de Israel no hubiera gente que supiera trabajar el hierro. Entonces, cuando tenían que afilar sus herramientas de trabajo, tenían que ir a los filisteos y los filisteos les cobraban precios exorbitantes. De esa manera, lo que hacían era que los tenían con
herramientas a medio afilar y garantizaban que no se sublevaran y que no los atacaran. Así que de esa manera estaban los hebreos. Los hebreos a esta altura no tenían armas, porque en esas milicias de las que hablábamos en un principio solamente luchaban con arcos, con flechas, con hondas y con elementos que utilizaban para labrar la tierra. Esas eran sus armas. A lo máximo podían tener un hacha, pero después eran elementos de labranza y encima desafilados. Saúl estaba en estas condiciones, con un pueblo muerto de miedo, escaso, 600, y además desarmado, con armas a medio afilar. Ahora, Saúl tendría que haber tenido la sabiduría y el discernimiento en esos 2 años de preparar gente que supiera trabajar el hierro. Los hebreos no se preocuparon y Saúl, al ser levantado como rey, tampoco. Su hacha se estaba desafilando. Así que la sabiduría y el ida y vuelta con Dios no estaba funcionando. Así que en ese momento encuentra un pueblo desarmado y ni siquiera tenían gente capacitada, gente preparada. Esa era la situación. Esa era la situación de Saúl, esa era la situación del pueblo y esa es a veces nuestra situación. Luego seguí leyendo porque es muy interesante la historia del pueblo de Israel bajo el mando del primer rey y luego todo lo que va sucediendo hasta que finalmente muere junto con sus hijos. Pero lee en Primera de Samuel, comencé a leer en el capítulo 9 donde comienza el reinado y luego seguí estudiando su historia. Pero nosotros vamos a cortar acá porque esto es lo importante en esta tarde. Yo te digo, la semana pasada en mis momentos con Dios me había hablado a través de esta palabra. Y la tomé y le agradecí a Dios por ella. Y el viernes sentí de parte de Dios que tenía que compartirla. No era solo para mí. Por eso en esta noche sé que el Señor quiere decirnos como iglesia a sus hijos, ¿cómo está el filo de tu herramienta? ¿Te descuidaste? Quizás en este tiempo se embotó el filo, se redondeó, perdió el filo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Lo podés escuchar como lo escuchabas? ¿Tenés aquel deseo, aquella alegría de poder encontrarte en la casa de Dios para escuchar, para aprender, para compartir con tus hermanos? O quizás con el tiempo y la herramienta desafilada te ha pasado que a veces ni siquiera querés encontrarte en situaciones donde tengas que desarrollar tus dones. Porque el diablo sabe que los hijos de Dios, con el hacha afilada, somos poderosos. Sabe que somos eficaces, que hacemos la tarea para la cual fuimos llamados. Estamos en tiempos peligrosos. Recién orábamos. Lee Mateo 24. Guerra, rumores de guerra. Principio de dolores.
principio de dolores. La palabra de Dios dice que la tierra gime. La tierra gime. Y yo cuando escucho de terremotos y de huracanes y de tsunamis y de volcanes, digo, la tierra está gimiendo. Dice que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos desafilados. Y los hijos de Dios estamos dormidos. Y los hijos de Dios estamos distraídos. Nos han envuelto en tantas cosas. Fueron tan astutos como los filisteos. De alguna manera hicieron que los hebreos no tuvieran ni siquiera herreros para que sus armas estuvieran desafiladas. Y el enemigo hace lo mismo. La estrategia, esa es la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo es mantenernos desafilados. Porque cuando llega el momento, no somos efectivos. Y vamos en nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde nos frustramos. Y decimos, no, Dios no me acompaña, no, ya no tengo el respaldo, Dios no obra como antes, estos son otros tiempos, eso era antes. Y excusas, y excusas, y excusas. Y excusas porque nosotros estamos desafilados. Entonces la causa está afuera, está en el otro que me hizo enojar. Por eso me aparté, no quiero saber más con la iglesia de Cristo. Estoy ofendido. Ah, no, porque en la iglesia te controlan. ¿Y cuántas excusas y excusas para no hacer la obra a la que fuimos llamados a hacer? Y siempre miramos al hermano y miramos las circunstancias como Saúl. Como Saúl. Siempre afuera, en vez de mirarnos nosotros. Dios en esta noche nos quiere decir que comencemos a mirar cómo está nuestro filo. Comenzá, tomá tu hacha y empezá a afilarla. Al principio cuesta, porque perdiste el hábito, porque los tiempos ya los ocupaste en otras cosas, porque no te rodeas de los que antes te rodeabas, porque ahora surgieron otras circunstancias, otras actividades, y excusas, y cuesta. Y entonces postergamos. Comenzá a afilar tu hacha porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. No lo digo nada más que por la guerra, porque todos estamos sensibilizados. No es por esto solamente. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios está licuada, donde te la cambian sin pudor siquiera, donde te dicen que la Biblia era para otro tiempo, es de otra época. El Antiguo Testamento no es para nosotros. Y el Nuevo también fue escrito en determinadas circunstancias, habla de costumbres y excusas para no hacer lo que fuimos llamados a hacer. Afilemos nuestra hacha. Que Dios no nos encuentre con nuestra herramienta desafilada. Porque va a llegar un momento donde la necesites sin previo aviso. Y ahí, con tristeza vas a pensar en cuántas horas perdiste en diferentes cosas. Y no pasaste ese tiempo precioso en los brazos del Señor. Volvete a Él, volvámonos a Él. Esta palabra es para compartir, es para vos y es para mí. Volvámonos a Él. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Afilemos nuestras herramientas. No pongamos más excusas. No pongamos la mirada en el otro. Mirémonos a nosotros y hagámonos cargo
de aquellas cosas que nos tenemos que hacer cargo. Le pedimos perdón a Dios y seguimos. Él es fiel y justo y nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Cada día renueva sus misericordias sobre nosotros. Vamos a orar. Ponete de pie, por favor, si podés. Decile al Señor, ahí donde estás. Confesale, contale. Decile, Señor, tengo mi hacha medio afilada. Señor, doy golpes y no soy efectivo. Perdóname, porque nadie tiene la culpa, salvo yo. Soy yo que me descuidé. Te pido perdón, te pido perdón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en esta noche delante de tu presencia, acá, tus hijos, abiertos ante vos. No hay nada que te podamos decir que vos no sepas. En el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu presencia, diciéndote, Señor, acá estamos. Acá estamos. Señor, perdóname, me descuidé. No sé en qué momento, no sé cómo fue, pero hoy miro para atrás y ya no siento la pasión. Ya no escucho tu voz, leo tu palabra y no me habla como antes. No puedo decirte una excusa porque vos lo sabes todo. Porque la causa no está fuera de mí. La causa está en mí. Perdóname, Señor. Perdóname. Aquí estoy, me presento. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes. Que me ayudes. Que cuando me ponga a orar pueda vencer la pereza. Mi voluntad sea puesta, alineada a tu voluntad. Señor, pongo mi alma bajo el Espíritu. Que sea tu Espíritu, Dios, dirigiendo mi espíritu, llenando mi espíritu, hablando a mi corazón. Señor, quiero volver a la pasión de antes. Quiero tener fuerzas renovadas. Sopla sobre ese pábilo que está humeando. Señor, enciende la llama nuevamente en mí. Avívame, Señor, avívame. Quiero sentir el fuego, la pasión. Quiero sentir que mi hacha está afilada, que mi herramienta está acondicionada para hacer la obra que tiene que hacer. Señor, me entregaste dones, me entregaste talentos. Te pido, Señor, que me ayudes a poder tenerlos nuevamente a tu disposición. Señor, te amo. Quiero hacer tu voluntad. Solamente vos en mí y yo en vos es la única manera en que pueda transitar este camino que vos marcaste para mí. Gracias, Padre. Oramos en el nombre santo, bendito y glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.